¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Bien, hoy me gustaría hablar de la educación. En el mundo de hoy vemos que existe un gran problema, un gran reto al que debemos enfrentarnos todos. Y es que existe mucha información, muchos canales de información, y debemos saber cómo interpretar toda esa información que nos llega para construirnos realmente un pensamiento propio, una visión que nosotros identifiquemos como fidedigna a los hechos y que por tanto nos permitan ser autónomos e independientes en el pensamiento, en la decisión y en las acciones que realizamos en la vida. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer esto en esta vida si realmente desde la educación no se nos educa para ello? ¿No creéis que es bastante complicado con el sistema educativo y en la forma en la que está concebido hoy en día? Pues de esto es lo que me gustaría tratar hoy. Porque en este sistema, el pensamiento crítico, el razonamiento sobre unos hechos, sobre unas cosas que se dan, realmente no fomenta que después, cuando llegamos a una etapa en la que somos ya adultos y que en principio debemos ser autónomos en el pensamiento, en la interpretación, en el razonamiento crítico y en el procesamiento de todas esas informaciones, vemos que estamos aún, por así decirlo, desnudos y que no sabemos realizarlo de forma apropiada y tenemos que reeducarnos en saber cómo tramitar todas esas informaciones. Y me gustaría, en este sentido, comentaros lo que yo creo que es la causa principal. La causa principal es que nos da, desde que somos pequeños, en nuestro sistema educativo, unos libros y una forma de enseñar que nos plantea todo como una verdad absoluta. Nos dan unos libros con unos textos que son verdad absoluta, que debemos aprendernos, debemos memorizarlos, debemos replicarlos. ¿Qué ocurre? Que por un lado terminamos por pensar que lo que aparece en el libro es lo que realmente ocurrió, sin que se pueda discutir muchas veces lo que aparezca en el libro. De hecho, quizás pudiera ocurrir que un profesor dijese que algo de lo que aparece en el libro es una hipótesis sobre lo que verdaderamente ocurrió y que quizás ese profesor pues sea atacado o perseguido por hacer eso. O que ese profesor pudiese ser tratado de una forma diferente, despectiva, o que se le abriese algún tipo de expediente o lo que fuera. Bien, dado esto de que se nos plantean libros en los que parece toda una verdad absoluta, me gustaría identificar también otro tipo de áreas que yo encuentro necesarias dentro del ámbito educativo para alimentar ese espíritu crítico. Y es que muchas veces se nos enseña desde esa verdad absoluta. Así me gustaría identificar 4 áreas sobre el por qué nuestro sistema educativo, entre otras, no fomenta ese espíritu, ese pensamiento crítico. En primer lugar, porque nos presentan los libros como si fuesen la verdad absoluta. En segundo lugar, porque cualquier tipo de hipótesis más o menos probable sobre lo que aparece en el libro u otras cosas que no aparecen en el libro, si éstas fueran enseñadas por profesores, serían discutidas y quizás esas nuevas visiones, esas otras perspectivas que un profesor pueda plantear a su alumnado, no sean vistas de forma correcta por el resto de profesores, por el ámbito educativo o por las leyes educativas que hay, y por tanto incluso ese profesor sería atacado o sería perseguido o se le abriría algún tipo de expediente o se le consideraría de una forma fuera de lo normal por intentar hacer pensar más allá de lo que fuera una verdad absoluta, les hiciera pensar a esos alumnos, y por tanto este sería el segundo ámbito. El tercer ámbito que yo creo que es de acción en el ámbito educativo y que nos limita a la hora de pensar es que nos plantea un modelo de aprendizaje en el que somos como sujetos pasivos, en el que se nos da un libro, se nos explica y se nos dan simplemente las recetas, la verdad absoluta, cómo funciona todo, y nosotros estamos en clase sentados de forma pasiva, ajena a la historia. Y otro aspecto
es que se nos plantean muchísimos aprendizajes desacoplados de nuestra realidad, de nuestra situación actual, y por tanto no tenemos adherencia a lo que nos están enseñando desde el hoy. Y si no vemos una relación con el hoy, no le damos un sentido a ese aprendizaje. Y si no tiene un sentido ese aprendizaje, realmente no lo interiorizamos. Y si no lo interiorizamos, termina por no ser aprendizaje. Por lo tanto, de esta identificación de estas 4 áreas, me gustaría hacer una propuesta de 4 formas en las que quizás se podría ayudar a mejorar ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico desde la educación, para que cuando llegamos a ser autónomos, llegamos a ser maduros, personas adultas, tengamos más capacidad para interpretar toda aquella información que nos llega y que hoy tiene muchos canales, muchas vertientes, muchas perspectivas, muchas visiones, y tenemos que ser capaces de discernir cuáles de ellas aceptamos y cuáles no. Por ello, de estas 4 áreas identificadas, me gustaría derivar 4 áreas potenciales de acción para que se pueda fomentar ese espíritu crítico. La primera sería pasar de verdades absolutas y de textos planteados como verdades absolutas a la división dentro de los textos en 2 partes. Al menos 2 partes. Una que sean hechos refutados, hechos que, por así decirlo, imaginemos en historia, todos los historiadores o un gran porcentaje de ellos determinan que eso es un hecho que se dio. Por ejemplo, que Jesús, el Jesús histórico, existió, eso es un hecho histórico. Que Juana existió, la pareja del que se llamó Felipe el Hermoso, ella conocida como Juana la Loca, que ella existió y los hechos que hizo. Pero quizás existe otra parte que es de hipótesis, que es más o menos probable, que es también territorio en el que se pueden dar ciertos condicionantes, pero que son hipótesis. Entonces, dividir esa verdad absoluta, ese planteamiento que hoy tenemos en los libros sobre unos textos que se nos dan y que tenemos que memorizar, para dividirlos en hechos que son reales, que existe una visión por parte de los expertos en la materia, por ejemplo de historiadores, sobre, por ejemplo, que Jesús existió, y si Jesús existió, el Jesús histórico, cuando alguien llega a la madurez y rechaza, por así decirlo, que Jesús existió, pues realmente está yendo contra esa visión histórica, esos hechos que son reales. Que Juana la Loca, llamada así, existió, no es discutible. Pero luego igual existen hipótesis o hechos que son más o menos probables y que entran en el territorio de, digamos, hipótesis, escenarios probables de lo que ocurrió o no ocurrió, y quizás territorios de la fe en el caso de la religión. Y es, por ejemplo, territorio de la fe sobre ciertas cosas que se relatan en la Biblia que no podemos probar y por tanto están en el territorio de la fe. No es discutible desde el punto de vista histórico que Jesús existió, pero es territorio de la fe que ciertas cosas quizás que aparecen en la Biblia sean tal cual como aparecen en la Biblia, o que Juana verdaderamente estuviera loca. Una hipótesis sería: Juana estaba loca, pero ¿qué se entendía por loca en aquella época? Es decir, esa sería una hipótesis, pero quizás no es un hecho que haya que darse como verdad absoluta, y por tanto no tiene que estar en la primera parte. La primera parte serían todas aquellas cosas que son hechos que en gran medida son difícilmente discutibles, porque desde los expertos en esa materia conciben, por ejemplo, que Jesús, el Jesús histórico, existió, conciben que Juana la Loca existió, conciben que hubo una batalla en tal fecha. Pero ¿qué sucedió específicamente en esa batalla? Quizás son escenarios que son más o menos probables. De esta forma, si enseñas a los estudiantes desde que son pequeños, también en las universidades, a darse cuenta de que hay cosas que son hechos que son difícilmente discutibles y por tanto están muy cercanos a la verdad absoluta, o por lo menos son hechos que sabemos de verdad que ocurrieron, entonces estaríamos en la parte de algo que pueda presentarse de forma más certera como hechos difícilmente discutibles porque realmente ocurrieron y tenemos certezas
que nos acercan a la verdad absoluta. Mientras que habría que quizás dividir una segunda parte que son hipótesis más o menos probables de escenarios o de cosas que pudieron o no pudieron acontecer en función de unos u otros motivos. De esta forma, realmente le estarías dando la impresión a la persona que aprende de que realmente todo lo que le cuentan, todo lo que le dicen, todas las cosas que le están informando, no tienen por qué ser la verdad absoluta, sino que tiene que analizarlas de forma crítica. Incluso lo que se le dice que es difícilmente discutible, lo tiene que ver así. Pero tiene en esos casos más certezas de que verdaderamente está más cercano a la verdad. Mientras que tiene que siempre plantearse que hay hipótesis sobre lo que ocurrió en el pasado, sobre lo que se cuenta sobre, por ejemplo, en filosofía, sobre ciertos razonamientos, por qué ese pensador dijo unas cosas y no dijo otras. Y de esta forma, al dividirlo en cosas que son hechos que nos acercan de forma menos discutible desde el punto de vista de la realidad a la verdad absoluta, y luego hipótesis de algo que tiene que ser más o menos probable en función de lo que ocurrió. Y de esta forma alimentaríamos a aquella persona que aprende de que verdaderamente existen esas dos distinciones que nos unen a las dos deficiencias que hemos visto antes desde el punto de vista educativo, de no presentar algo como verdad absoluta, sino como algo que son hechos difícilmente discutibles, porque existe desde los expertos una visión de que esos hechos están cercanos a la realidad y por tanto a la verdad, y luego quizás otro bloque de hipótesis sobre cosas que pudieron ocurrir y el por qué tenemos esas hipótesis y por qué es más o menos probable un escenario que otro. De esta forma llegaríamos a que las personas dirían, vale, sabemos que el Jesús, por ejemplo, histórico, existió, es algo difícilmente discutible desde todos los puntos de vista históricos, meramente históricos y científicos, pero quizás cómo realmente sucedió alguna de las cosas que cuenta en la Biblia ya es terreno de hipótesis más o menos probable si ocurrió de aquella forma, y es terreno, en el caso de la religión, por ejemplo, de la fe. O si Juana, sabemos que existió, sabemos que estuvo en ciertos sitios, sabemos que hizo ciertas cosas, eso sería la parte más cercana a la verdad, menos discutible, pero luego la parte de que realmente estaba loca, pues ahí habría que entrar en qué tipos de escenarios. Y de esta forma harías pensar a todo estudiante de que dentro de lo que le cuentan los libros, dentro de lo que le cuentan las noticias, existen cosas que son hechos y existen cosas que realmente son más o menos probables, y que hay cosas que hay que cogerlas con pinzas y hay cosas que hay que darle una validez y unos pesos sobre la verdad que tú te construyes sin poder llegar a ella, que tiene que ser siempre discutible y tiene que estar siempre meditada. Así, después de haber visto las dos primeras áreas de deficiencia que hemos pasado, que son la verdad absoluta y el planteamiento de las hipótesis, pasaríamos a la tercera área, y es que en lugar de plantear que nosotros seamos sujetos pasivos que reciben un libro, reciben una clase, tenemos que ser sujetos activos en ese aprendizaje, en esa educación, en ese conocimiento. ¿Qué significa esto? Que en lugar de recibir todo eso desde un modo completamente pasivo, en el que recibimos pero nosotros no somos partícipes de esa educación, tener que pasar a tener quizás fases pasivas con fases activas, de forma que conozcamos y aprendamos de un modo activo. Por ejemplo, poniéndonos en una clase de historia, podemos discutir esas hipótesis y esos hechos y en la clase intentar darle un sentido sobre lo que pudo ocurrir y lo que no pudo ocurrir y por qué ocurrió y por qué no ocurrió, de forma que nosotros podamos plantear esas hipótesis sobre lo que verdaderamente aconteció. Quizás hacer incluso esa discusión entre los alumnos antes de que el profesor plantee las hipótesis que se plantean desde el punto de vista histórico y que han sido más estudiadas y que son más probables. Es decir, hacerles pensar a los estudiantes
antes de darles la solución que en este momento histórico es más aceptada por los historiadores y los expertos sobre cierta materia, como podría ser para otros casos. De esta forma, lo que estaríamos alimentando es que los alumnos pudiesen hacer su propio análisis, desarrollar su propio pensamiento crítico sobre ciertos hechos y plantear por qué ocurrieron esas cosas y cuáles fueron los escenarios más probables dentro de las cosas que no conocemos. Y después de eso, que pudiesen contrastar ese razonamiento activo, esa incursión activa en el conocimiento de los hechos, desde el conocimiento experto del profesor, que les va a transmitir cuáles son los hechos reconocidos como más certeros desde el punto de vista de los expertos históricos y desde la ciencia, y que además él les pudiese plantear y comparar lo que ellos han dicho en clase desde su razonamiento crítico con lo que han dicho los expertos desde el punto de vista científico y desde el análisis histórico de los mejores historiadores que haya podido haber sobre ciertas materias. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo primero que los alumnos piensen por sí mismos, que discutan los hechos y planteen qué escenarios pudieron ser los más probables y los menos probables. Y además estamos rematándolo haciéndoles ver que por mucho que ellos hayan pensado, hay mucha gente que ya ha pensado todas esas cosas y que ha llegado a conclusiones quizás similares o quizás diferentes, y que por tanto siempre tienen que comparar y contrastar lo que ellos piensen con otra gente para ver todas aquellas cosas desde diferentes perspectivas. Y al hacerlo, ellos terminarán enriqueciendo su conocimiento sobre unos hechos y sobre unas hipótesis que les lleguen a tener mayor conocimiento de causa y un mayor conocimiento que les acerque a la verdad. Y ahora llegamos al cuarto punto, y es que en lugar de hacer un aprendizaje alejado de la realidad, ponerles un aprendizaje y un conocimiento sobre las cosas que les acerque a su realidad en estos momentos. Por ejemplo, habría dos formas de hacerlo, o dos formas de hacerlo que me planteo ahora mismo. Una es un aprendizaje situacional en el momento histórico o en el momento en el que se descubrió algo. Por ejemplo, cuando se descubrió la ley de Newton, plantearse que ellos son Newton o que ellos son la gente que recibía las teorías de Newton en aquella época. O plantearse en un momento histórico, en una batalla histórica o en un momento de la Revolución Francesa, que ellos fuesen diferentes personajes dentro de ese momento histórico. Es decir, que ellos se convirtiesen en los actores en esa situación para plantearse aquellos hechos desde un punto de vista activo y situacional, que les haga partícipes de la experiencia del conocimiento desde los sujetos que se encontraban haciendo la realidad en aquel momento. Esta sería la opción 1, pero la opción 2 sería trasladar aquello al momento actual para poder aprender de esas teorías o de esos momentos históricos o de ese paso, por ejemplo, en el lenguaje, de un lenguaje a otro lenguaje, o desde unas teorías económicas, de un uso, por ejemplo, del trueque a las monedas, etcétera, trasladar esas situaciones al momento actual para ver cómo ellos pueden aprender de esos hechos, de esas teorías, y cómo las trasladan a su realidad. Es decir, cómo, por ejemplo, una fórmula matemática les sirve a ellos para aplicar esa fórmula matemática en su día a día. Por ejemplo, unas fórmulas matemáticas que les ayudasen a gestionar su presupuesto en el día a día, o a saber cómo funcionan los bancos, o cómo funciona el dinero, o cómo es eso del coeficiente de caja. Es decir, aplicar esas teorías, esas fórmulas, ese conocimiento histórico de los hechos, aplicarlo a su situación de hoy. De esta forma tendríamos dos maneras en la de trasladar todo eso que es muy abstracto, que tiene que existir en el conocimiento, pero trasladarlo a la realidad, a una situación en la que ellos se
adentran dentro de lo que ocurrió en aquel momento histórico o que lo trasladan a su realidad actual para que lo apliquen en su vida. De esta forma, al hacer ambas dos, en la primera aprenderán por qué aquellas personas hicieron las cosas que hicieron, por qué ellos mismos serán los actores de aquella realidad, y por otro lado, si lo aplican a su realidad del día de hoy, podrán darle un sentido a lo que están aprendiendo, porque están trasladando el conocimiento abstracto, por ejemplo, de una fórmula matemática, a lo que esa fórmula matemática les sirve en su día a día y en su realidad. Y al hacerlo, le están dando un sentido, lo interiorizarán y lo aplicarán, y por lo tanto será un conocimiento que será un conocimiento práctico. Y por tanto, la inteligencia no es una inteligencia solo de pensamiento, una inteligencia de tomar una decisión. La inteligencia es una inteligencia que tiene que ser práctica, que tiene que ser aplicada. Y por tanto, gracias a ello, concluirán con su proceso de conocimiento completo. Por tanto, para desarrollar el pensamiento crítico, esas 4 facetas son fundamentales. La primera, la de pasar de verdades absolutas a hechos que son difícilmente discutibles y por tanto son lo más cercano que tenemos a la verdad absoluta, pero no presentarlo como verdad absoluta. Son hechos, son acontecimientos, son informaciones que son difícilmente discutibles en base al mejor conocimiento existente de los científicos y expertos en la materia. 2. En lugar de tener todo como un texto, como verdad absoluta, plantear hipótesis sobre los escenarios de lo que pudo ocurrir en esas épocas y en esos acontecimientos. Cómo se desarrollaron fórmulas matemáticas, cómo se desarrollaron teorías físicas, el por qué se generaron de una forma y no de otra. Es decir, plantear hipótesis sobre lo que pudo ocurrir y cómo se llegó a aquellos acontecimientos. Tercero, en lugar de que el aprendizaje y la enseñanza sea fundamentalmente pasiva en un gran porcentaje, hacer que el aprendizaje sea activo y que ellos sean parte de las historias o de las cosas que aprenden y que no sea simplemente abstracto y desacoplado de la realidad, sino que se aprenda tanto la parte abstracta, desacoplada de la realidad, el concepto teórico, pero que se aplique a la realidad y se experimente en ellos. Y cuarto, para hacer que esa experiencia sea realmente real, hacer enfoques situacionales en lugar de enfoques abstractos. Enfoques situacionales en los que se haga una inmersión, por ejemplo, en historia, en la época histórica en la que se dan ciertos acontecimientos y, además, trasladando ciertos hechos al día de hoy, para que los aprendizajes sobre ciertas fórmulas matemáticas y ciertos hechos se puedan aplicar en el día de hoy y se le dé un sentido verdadero a lo que se está aprendiendo para que se pueda aplicar y sea una inteligencia práctica que se aplica en el hoy y en el futuro del aprendizaje para esas personas que aprenden. Así que nada, espero que con estas visiones podamos ayudar a que la gente pueda aumentar su espíritu crítico, su pensamiento crítico, el análisis sobre las informaciones, la reflexión sobre las mismas, sobre el contexto de las mismas, sobre el sujeto y el objeto en el que conocemos. Y de esta forma, no solo para el que aprende en un aula, no solo para el que aprende en un instituto, en una universidad, en un colegio, sino también para nosotros. Estas 4 cosas las podemos aplicar en cada situación de nuestra vida, porque cada situación de nuestra vida es un acto, es un momento en el que podemos aprender y podemos aplicar estas 4 vertientes para mejorar nuestro conocimiento sobre los hechos, sus hipótesis, tener un rol activo y pasar de elementos abstractos a elementos situacionales y experienciales que nos den la doble visión, la teórica y la práctica. Así que nada, un abrazo equipo y adelante.